Esa noche, horneé personalmente una tarta Sacher, la favorita de mi esposo. Sobre el pastel dibujé con cuidado: Feliz 35 cumpleaños, mi amado esposo. Todo era perfecto. El Rioja Reserva, enfriado a la temperatura justa. Un fragante solomillo al whisky que aún humeaba. Y sobre la mesa, un regalo meticulosamente envuelto. Era el reloj suizo de alta gama que mi esposo, Javier, había deseado durante tanto tiempo. Para comprarlo, había aceptado varios pedidos urgentes en mi taller textil. Tuve que pasar 2 noches enteras sin dormir, pero no me sentía cansada. Solo una dulce oleada de felicidad llenaba mi corazón. Quería darle a mi esposo una sorpresa completa, una cena de cumpleaños perfecta. Sentía que era una recompensa por todos los años de lucha que habíamos pasado juntos. Miré el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Impaciente, fruncí ligeramente el ceño. Cogí mi teléfono y lo llamé. Tras varios tonos, contestó. El otro lado de la línea era bastante ruidoso. Podía oír algo así como el fuerte estrépito de maquinaria industrial. «Cariño, ¿me oyes?» La voz de Javier sonaba un poco forzada. ¿Ya vienes a casa? Todo está listo. Solo faltas tú para soplar las velas. Me esforcé por mantener un tono ligero y alegre. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido de un suspiro de mi esposo. Creo que voy a estar ocupado un poco más, cariño. Hay demasiado inventario en el antiguo almacén. Mi jefe quiere que termine el recuento esta noche para poder enviarlo mañana. Creo que llegaré muy tarde. Adelante, cena tú, no me esperes. Sus palabras fueron una decepción. El antiguo almacén de la empresa estaba al final de un callejón sin salida. A solo unos 10 minutos a pie de nuestra casa en el barrio de Triana, en Sevilla. Era una unidad destartalada que la empresa alquilaba temporalmente para almacenamiento a granel. Y planeaban devolverla pronto. Pero rápidamente me consolé. Es trabajo. ¿Qué se le va a hacer? Ah, sí. Debes estar agotado. ¿Has comido algo? Pregunté, con la voz teñida de preocupación. Tomé un sándwich antes, cariño. Ve a dormir primero. Tengo que colgar y volver al trabajo. Añadió rápidamente. Te quiero. Y colgó. Dejé el teléfono sobre la encimera y miré la hermosa cena, que ya se estaba enfriando. No podía ocultar mi decepción. Pero entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si le llevo el pastel y el regalo? Se llevará una grata sorpresa. Puedo desearle un feliz cumpleaños y ayudarle a terminar más rápido. Solo imaginar la expresión de su rostro me hizo sonreír. Sin dudarlo, empaqueté con cuidado el pastel. Cogí el regalo, me puse una chaqueta ligera y salí. El callejón que llevaba al almacén estaba desierto, apenas iluminado por el tenue resplandor de las farolas amarillas. El frío viento nocturno me azotaba el pelo. Me hizo temblar. A medida que me acercaba, una extraña sensación me invadió. Si estuvieran haciendo inventario, el almacén debería estar bien iluminado, y debería oír los sonidos de la gente moviendo cosas, pero todo el edificio estaba inquietantemente silencioso. Solo una tenue luz se filtraba por la rendija de una diminuta ventana polvorienta. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una sensación de pavor se apoderó de mí. ¿Terminaron y se fueron por otro lado? ¿O pasó algo? Me acerqué sigilosamente, intentando no hacer ruido. En el instante en que miré por la rendija de la ventana, me quedé helada. No había montañas de inventario desordenado, ni gente trabajando. Bajo la débil luz de un farolillo colocado sobre unas cajas, estaba mi esposo Javier. Pero no estaba solo. Frente a él estaba Sofía, la vecina que se había mudado a la casa del final del callejón hacía unos meses. Estaba de espaldas a mí, pero reconocí su larga melena ondulada y su esbelta figura. Estaban hablando y riendo tontamente. La mano de mi esposo, esa misma mano que me había prometido que estaría en casa por su cumpleaños unas horas antes, ahora estaba envuelta alrededor de la cintura de Sofía, con una ternura insoportable. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. La caja del pastel en mis manos de repente se sintió tan pesada, casi la dejo caer. Mis oídos dejaron de funcionar. No podía oír el susurro del viento ni el canto de los grillos. Lo único que sentía era un dolor agudo y brutal que nacía en mi pecho.
Intenté decirme a mí misma que lo había visto mal, que solo era una conversación social normal, pero entonces mi esposo se inclinó y le susurró algo al oído a Sofía, y ella echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Esa risa, bajo la luz tenue, sonaba increíblemente estridente y nauseabunda. Y entonces, mi esposo la besó, justo delante de mis ojos. Un beso largo y apasionado. Esa era la razón de su retraso. El inventario era una mentira descarada. Me estaba engañando. Me estaba traicionando el día de su cumpleaños, a pocos metros de nuestra casa. La rabia y el dolor me golpearon como un tsunami, amenazando con ahogarme. Quería entrar corriendo, gritarles y ponerlos en evidencia. Pero, extrañamente, cuando el dolor llegó a su punto álgido, no brotó ninguna lágrima. En su lugar, una calma aterradora se apoderó de mí. Mi mente estaba más clara y aguda que nunca. Llorar, montar una escena, ¿qué conseguiría? ¿Oír excusas falsas y parecer una tonta miserable ante sus ojos? No, no iba a hacer eso. Si pensaban que podían tomarme por tonta, les enseñaría de lo que era capaz esta tonta. Apreté con fuerza la caja del regalo. Las esquinas afiladas se clavaron en mi piel, pero no sentí el dolor. Me aparté en silencio, deslizándome en la oscuridad donde no podían verme. Mi mirada barrió los alrededores del viejo almacén y se posó en el gran candado de hierro que colgaba de la puerta principal. Un pensamiento loco pero decidido cruzó mi mente. Dejé el pastel y el regalo en el suelo y me deslicé hasta la puerta. Mis manos no temblaban en absoluto. Con cuidado, cerré las dos pesadas puertas de hierro, el chirrido del metal rasgando el silencio de la noche. Luego agarré el candado. Un seco clac resonó. La puerta estaba sellada. Retrocedí, contemplé mi obra y esbocé una sonrisa fría. Pero esto no era suficiente. Fui a la parte trasera del almacén, donde estaba la vieja caja de fusibles. Sin dudarlo, golpeé el interruptor principal hacia abajo con todas mis fuerzas. Una pequeña chispa saltó, y todo el almacén se sumió en una oscuridad total. Pude oír el grito agudo de Sofía, y la maldición de mi esposo desde dentro. ¿Qué pasa? Un apagón. ¡Ayuda! Estaban empezando a entrar en pánico. Perfecto. Saqué mi nuevo teléfono inteligente del bolsillo. La pantalla se iluminó, reflejando mi rostro aterradoramente sereno. Busqué en mis contactos el nombre guardado como Mateo. El vecino. Era el esposo de Sofía. Deslicé suavemente el dedo por la pantalla y presioné firmemente el botón de llamada. «Hola, Mateo, ¿estás en casa?», pregunté, forzando una voz de pánico y preocupación. Creo que ha habido un cortocircuito en la caja de fusibles del viejo almacén de al lado. Está todo completamente a oscuras, y mi esposo salió a una cena de trabajo y aún no ha vuelto. Estoy tan asustada. ¿Podrías venir a echar un vistazo? ¿Cuál sería la reacción de Mateo cuando viera la escena dentro del almacén? ¿Cómo continuaría yo mi actuación? Al otro lado de la línea, la voz de Mateo sonaba adormilada, pero aún muy amable. «Hola, Elena. Un cortocircuito, eso es peligroso. Quédate donde estás. Voy para allá ahora mismo a ver qué pasa. Dame 5 minutos». Su voz era sincera y directa, a diferencia del tono suave y astuto de mi esposo. Por un momento, sentí una punzada de culpa por involucrar a un extraño en este lío. Pero en cuanto recordé la imagen de mi esposo, abrazando y besando a su mujer, esa chispa de compasión se desvaneció al instante. Él era una víctima igual que yo, y quizás también tenía derecho a saber la verdad. Me escondí detrás de un gran naranjo al otro lado del camino. Estaba lo suficientemente oscuro como para que nadie me reconociera, pero lo suficientemente cerca como para ver toda la actuación que estaba a punto de desarrollarse. Dentro del almacén, los golpes en la puerta y los gritos no cesaban. «¿Hay alguien ahí fuera? Ayuda, abran la puerta». La voz de mi esposo estaba cargada de pánico e ira. Sofía, por otro lado, solo sollozaba y llamaba débilmente el nombre de mi esposo. «Javier, tengo miedo. Está muy oscuro». Qué patéticos sonaban. Sonreí con frialdad. Era hora de que empezara el espectáculo. Tal como lo prometió, en menos de 5 minutos.
La robusta figura de Mateo apareció al final del callejón como hombre que trabajaba en la construcción. Era alto y de complexión fuerte. Llevaba una linterna y una caja de herramientas. Parecía genuinamente preocupado. Elena, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Gritó. No respondí. Solo observé en silencio. Oyó los golpes provenientes del almacén y caminó rápidamente hacia él. ¿Quién está ahí dentro? Preguntó, confundido. Mateo, soy yo, Javier. Ayúdame, por favor. La puerta se ha cerrado desde fuera y se ha ido la luz. ¿Puedes abrirla de alguna manera? La voz de mi esposo sonaba desesperada, como si se hubiera aferrado a un salvavidas. Mateo pareció sorprendido de que estuviera allí, pero aún no sospechaba nada. ¡Qué raro! ¿Cómo ha podido cerrarse desde fuera? Déjame ver. Apuntó con la linterna al candado. Este es un candado exterior. Alguien los ha encerrado a propósito. ¡Qué horror!, gritó mi esposo. Deben ser ladrones. Nos han encerrado para poder robar en las casas de al lado. Mateo, rompe el candado. Mi mujer, quiero decir, Sofía, la vecina también está aquí. Está muy asustada. Era realmente hábil inventando historias, pero esa torpe mentira solo hacía la situación más dramática. Al oír que su mujer estaba dentro, Mateo se puso aún más frenético. Rebuscó en su caja de herramientas y sacó una cizalla. El viejo candado de hierro no pudo resistir su fuerza. Tras unos intentos, con un fuerte clank, el candado se rompió. La pesada puerta de hierro se abrió de golpe, revelando un espacio completamente envuelto en oscuridad. Mateo apuntó el haz de la linterna hacia el interior. La luz barrió el espacio y se detuvo. Todo su cuerpo se puso rígido como una estatua. Sabía lo que había visto. Bajo el haz de la linterna, la escena dentro del almacén se reveló crudamente. Su mujer, Sofía, estaba sentada en el suelo, con la ropa desaliñada, el pelo revuelto y los ojos llenos de lágrimas. Y mi esposo, Javier, estaba de pie a su lado, con los botones de la camisa desabrochados y el rostro completamente desconcertado. No estaban lejos el uno del otro, una distancia demasiado corta para explicar que habían quedado atrapados juntos por casualidad. El aire se volvió espeso y pegajoso. Incluso el viento nocturno parecía haberse detenido. Los únicos sonidos eran las respiraciones agitadas de las tres personas atrapadas en el haz de luz. Sofía. Javier. ¿Qué estáis haciendo aquí? La voz de Mateo temblaba, no por el frío, sino por la terrible emoción que se agitaba en su pecho. Sorpresa, duda, y una verdad cruel, que se hacía más clara a cada segundo. Sofía no se atrevía a mirar a su esposo. Mantuvo la cabeza gacha mientras sus hombros temblaban. Mi esposo, Javier, tras un momento de confusión, recuperó apresuradamente una falsa compostura. Dio un paso adelante, intentando interponerse entre Sofía y él, y tartamudeó. Mateo, no lo malinterpretes. Nosotros solo. ¿Solo qué? Rugió Mateo. Su grito resonó en todo el callejón. Ya no era aquel hombre amable y sencillo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Miró furioso a su mujer y luego a mi esposo. Te estoy preguntando, ¿qué hacíais aquí? A mis espaldas. Justo entonces, decidí que era mi turno de aparecer. Salí de la oscuridad. Todavía sostenía la caja del pastel y el regalo de cumpleaños. Forcé una expresión de máximo desconcierto y confusión. Javier, Mateo, ¿por qué tanto alboroto? Mi aparición los sorprendió a los tres, especialmente a mi esposo. Me vio la caja del pastel en mis manos y su rostro se puso blanco como un fantasma. Elena, ¿qué haces aquí? Tartamudeó, aterrorizado. Te traje tu tarta de cumpleaños. Me dijiste que tenías que trabajar aquí. Dije inocentemente, parpadeando, como si no entendiera nada de lo que estaba pasando. Luego miré a Sofía, sentada en el suelo, y fingí preocupación. Sofía, ¿por qué estás sentada ahí? ¿Ha pasado algo? Mi actuación llevó la situación al culmen de la ironía. Mateo me miró. Luego volvió a mirar a su mujer y a mi esposo. Las piezas del rompecabezas parecieron encajar en su cabeza. La amarga verdad se reveló con meridiana claridad.
No dijo nada, solo caminó en silencio hacia su mujer. Sofía retrocedió asustada. Cariño, déjame explicarte, ¡zas! Una bofetada que pareció hacer temblar el cielo. Dejó una marca en la mejilla de Sofía, enviándola de bruces al suelo. En todo el callejón, solo quedó el eco de esa bofetada y el agudo grito de Sofía. Al ver esto, Javier intentó instintivamente detenerlo, pero Mateo ya se había girado y lo agarró por el cuello de la camisa. Sus ojos echaban fuego. ¿Y tú, mi buen amigo, te atreves a liarte con mi mujer? Y yo, para completar mi papel, realicé mi acto final. Solté un grito agudo, puse los ojos en blanco y me desplomé en el suelo, inconsciente. La caja del pastel salió volando de mis manos. La tarta Sacher se hizo pedazos. Y la frase «Feliz cumpleaños». Mi amado esposo quedó embadurnada en un amasijo de glaseado. Todo se sumió en el caos. ¿Sería mi desmayo fingido suficiente para engañar a todos y llevar a los dos traidores a un callejón sin salida? El caos en el pequeño callejón pareció entrar en una nueva fase tras mi desmayo. Yacía en el suelo frío con los ojos cerrados, pero mis oídos registraban claramente cada sonido a mi alrededor. Podía oír el rugido de Mateo mezclado con el débil. Por favor, Mateo, cálmate. Hablemos de mi esposo. Luego, hubo un golpe sordo. Mi esposo probablemente había recibido un puñetazo. También oí el llanto lastimero de Sofía. Cariño, deja de pegarle, por favor. Mi actuación fue un éxito rotundo. Me había transformado de la posible instigadora que cerró la puerta y cortó la luz, en una pobre víctima, una esposa patética que se había derrumbado por la conmoción tras presenciar la infidelidad de su esposo. Ahora toda la atención y la sospecha se centraban en esos dos traidores. Después de un rato, sentí que alguien me sacudía bruscamente el hombro. Elena. Elena. Despierta. Era la voz de Mateo. Debió acordarse de mí solo después de descargar su ira sobre los otros dos. Abrí lentamente los ojos, fingiendo debilidad y llevándome una mano a la cabeza. ¿Dónde estoy? Gemí. Me duele mucho la cabeza. Miré a mi alrededor, fingiendo estar completamente confundida. Y Javier y Sofía. Antes vi, interrumpí la frase y empecé a sollozar. Mi actuación pareció convencer completamente a Mateo. La ira de su rostro se disipó, reemplazada por una mezcla de disculpa y compasión. Rápidamente me ayudó a levantarme. Lo siento, Elena. Me he alterado demasiado. No te preocupes, no ha pasado nada. Te acompaño a casa. Me ayudó a ponerme de pie. Por el rabillo del ojo, vi a mi esposo sentado en el suelo, con una mejilla hinchada y un hilo de sangre en la comisura de los labios. Sofía seguía arrodillada a su lado, llorando, sin atreverse a levantar la cabeza, sin siquiera mirarlos. Me apoyé en Mateo, temblando. Yo, quiero ir a casa. Claro, claro, vamos a casa, dijo Mateo, ayudándome a caminar. No le dijo ni una palabra más a su mujer, dejando a los dos pecadores en el callejón oscuro, consumidos por la vergüenza y la humillación. Durante el corto paseo a casa, mantuve la actuación, permanecí en silencio, sollozando de vez en cuando, mis hombros temblando. Mateo, caminando a mi lado, no dejaba de disculparse, culpándose a sí mismo por perder el control. Solo cuando llegamos a la puerta, le susurré. Mateo, ¿podrías no contarle a nadie lo de esta noche? Estoy tan avergonzada. Suspiró y asintió. Está bien. Descansa. Yo me encargaré de todo. Diciendo esto, se dio la vuelta. Su ancha espalda parecía soportar el peso de la ira y el dolor. Entré y cerré la puerta. En cuanto la puerta se cerró, toda expresión de debilidad y dolor desapareció de mi rostro. Fui directa a la cocina y me bebí de un trago un vaso de agua fría. Me sentía extrañamente tranquila. El primer acto de mi obra había concluido con éxito. Ahora tocaba esperar y ver qué harían los protagonistas. Media hora después, oí el sonido de una llave en la cerradura. Era mi esposo. Se deslizó en la casa como un ladrón. La hinchazón de su mejilla se había vuelto de un rojo intenso.
dándole un aspecto bastante miserable. Al verme sentada en el sofá, se sobresaltó. ¿Tú? ¿Te has despertado? ¿Cómo te encuentras?, preguntó con cautela. No respondí. Solo lo miré con una frialdad y una distancia que no le resultaban familiares. Desconcertado, fue a la cocina a por un vaso de agua. Luego volvió a salir para sentarse en una silla frente a mí, lejos. Elena, sobre lo de esta noche, comenzó, vacilante. No hay nada entre esa mujer y yo. Es solo un malentendido. Su descaro casi me hizo reír. Incluso en esta situación todavía era capaz de mentir. ¿Un malentendido?, dije finalmente, con voz seca. Entonces, explícamelo. Un hombre casado y una mujer casada, a altas horas de la noche, en un almacén oscuro, abrazándose y besándose apasionadamente. ¿Qué clase de malentendido es ese? Se quedó sin palabras, con el rostro rojo como un tomate. Solo estábamos hablando de negocios. Me pidió consejo sobre un proyecto. Estaba muy oscuro. Tropezó, y yo la sujeté. Mateo apareció justo en ese momento. Eso es todo. Inventó una historia absurda. Debía tomarme por una niña de 3 años para creerme esa explicación. No sentí que valiera la pena discutir. Me levanté en silencio. Estoy cansada. Quiero descansar. Diciendo esto, caminé directa al dormitorio. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo. No quería ver su rostro hipócrita ni un segundo más. Esa noche, tumbada en la cama, no pude dormir. Él tampoco entró en la habitación. Supongo que durmió en el salón. Oí sus pasos, sus suspiros, el tintineo de un vaso. Él tampoco estaba tranquilo. Pero yo sabía que su ansiedad no era por remordimiento. Era por miedo. Miedo de que yo montara una escena. Miedo de que Mateo no se quedara de brazos cruzados. A la mañana siguiente, cuando me desperté, mi esposo se había ido. Debió salir temprano al trabajo para evitarme. Sobre la mesa del comedor había una nota. He comprado desayuno y lo he dejado en la cocina. Caliéntalo y come. Volveré pronto esta noche. Tenemos que hablar. Arrugué la nota y la tiré a la basura. No necesitaba más palabras hipócritas suyas. Mientras me preparaba para llevar a mi hijo, Ezequiel, al colegio, llegó mi suegra, Isabel. Entró directamente sin llamar. Mi esposo debía haberle dado una llave. En cuanto me vio, puso cara seria. Elena, ven aquí y siéntate. Tengo que hablar contigo, dijo en tono autoritario. Sabía que se avecinaba otra tormenta. Me senté en silencio en una silla y esperé. ¿Dónde estabas anoche? Javier me dijo que volviste muy tarde. ¿Es eso cierto?, preguntó inquisitivamente. Antes de que pudiera responder, continuó. Mírate. Una mujer casada vagando por la noche. ¿Qué te crees que es esta casa? ¿Consideras a Javier tu esposo? Estaba atónita. Mi esposo no solo no había dicho la verdad, sino que había inventado una historia donde toda la culpa recaía sobre mí. Le había dicho a su madre que yo era la que había estado de fiesta hasta tarde, que yo era la culpable. Miré a la mujer que tenía delante, a la que siempre había respetado y llamado mamá. Un sentimiento de amargura se apoderó de mí. Mamá, ¿no le has preguntado a Javier qué hizo él anoche?, pregunté, con voz temblorosa. ¿Qué iba a hacer él? Volver cansado del trabajo y esperar a su mujer en casa. Pero tú, ¿dónde estabas? ¿Estabas por ahí de fiesta con algún tipo, y ahora vuelves a buscarle pelea a tu esposo? Sus palabras eran como cuchillos clavándose en mi corazón. No solo lo exculpaba, sino que además me insultaba gravemente. A sus ojos, yo siempre sería una nuera de segunda clase. Toda la culpa era mía, y su precioso hijo siempre tenía razón. Mi paciencia había llegado al límite. Si quería drama, no debía quejarse si yo me volvía despiadada. Ante las descaradas acusaciones falsas de mi suegra y su ciego favoritismo por su hijo, comprendí que cualquier explicación en ese momento era inútil. Ella ya me había sentenciado como culpable y nada podría hacerla cambiar de opinión. En lugar de gritar y discutir, elegí una estrategia diferente. Respiré hondo, para reprimir la furia que hervía en mi pecho. La miré directamente a los ojos, y con una voz extrañamente tranquila,
Le dije. Sí, mamá. Cometí un error anoche. Me quedé hasta un poco tarde tomando café con una amiga. Y os preocupé a ti y a Javier. Lo siento. Mi cambio de actitud de 180 grados dejó a mi suegra desconcertada. Había venido preparada para un largo sermón de reproches y reprimendas. Pero mi repentina disculpa la pilló desprevenida. Tú, si admites tu error, está bien. Tartamudeó, sin saber cómo continuar. Pero no te preocupes. La interrumpí. Antes de que pudiera empezar su habitual retahíla, he pensado mucho últimamente. He estado demasiado centrada en el taller y he descuidado a mi familia. Es culpa mía. Intentaré cambiar a partir de ahora. Dedicaré más tiempo a Javier y a la familia. Hablé con voz sincera y lágrimas en los ojos. Mi actuación pareció surtir efecto. La expresión hostil de mi suegra se suavizó un poco. Se aclaró la garganta y dijo con aire arrogante: Eso es lo que me gusta oír. Una mujer, por muy capaz que sea, siempre debe priorizar su hogar. ¿Cuánto dinero ganas siquiera en esa tienducha tuya? Apenas cubre tus cosméticos, la economía de esta familia sigue dependiendo de Javier. Asentí. Tienes razón, mamá. Lo entiendo perfectamente. Me levanté, fui a la cocina y le preparé una taza de infusión caliente. Mamá, abrígate. ¿No has cogido frío viniendo tan temprano? Coloqué la taza delante de ella, mostrando una actitud filial y sumisa. Mi dócil comportamiento la desarmó por completo. Dio un sorbo a la infusión y empezó a sermonear. ¿Ves? Si eres obediente, hay paz en la casa. Dejaré pasar lo de anoche. Sé buena con Javier. No andes por ahí con el ceño fruncido y de mal humor todo el tiempo. Los hombres se cansan trabajando fuera, y si al llegar a casa se encuentran con una mujer con cara de funeral, es normal que se harten. Es normal que busquen en otro sitio. Estaba defendiendo a su hijo, y al mismo tiempo me estaba dando una advertencia. Yo solo respondí en voz baja. Sí, sí, pero por dentro me reía. Sigue con tu actuación. Veremos cuánto dura tu espectáculo o el de tu hijo. Después de un largo rato de sermonearme, mi suegra se fue sintiéndose muy satisfecha. Probablemente, pensó que tenía la situación completamente bajo control y que había apagado la pequeña llama de rebelión que intentaba brotar en mí. No tenía ni idea de que era la calma antes de la tormenta. En cuanto mi suegra se fue, puse inmediatamente en marcha mi plan. Sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables que desenmascararan a mi esposo y a esa vecina. Pero no lo haría sola. Cuando Javier volvió a casa esa noche, parecía mentalmente preparado para una discusión. Pero, en contra de sus expectativas, lo recibí con una sonrisa y una cena abundante. Ya estás aquí. Lávate las manos y ven a cenar. He preparado tus platos favoritos hoy. Mi actitud lo desconcertó. Me miró con desconfianza y se sentó a la mesa en silencio. Durante la cena, no mencioné en absoluto lo de la noche anterior. Solo le servía comida y le preguntaba por su trabajo, como si nada hubiera pasado. Mi calma parecía confundirlo y ponerlo nervioso. Cuando terminé de lavar los platos, empezó a hablar con vacilación. Elena, ¿ha venido mi madre esta mañana? Sí, ha venido. Respondí sin dejar de fregar. ¿Te ha dicho algo mi madre? Solo me ha dado algunos consejos. Creo que tiene razón, me equivoqué. No debí volver tan tarde. Él pareció soltar un suspiro de alivio. Bueno, me alegro de que lo entiendas, cariño. Dejémoslo estar. Me di la vuelta, lo miré a los ojos y esbocé una sonrisa triste. Sé que me equivoqué. No volveré a ponerte en una situación difícil. Haré como que no vi nada de ayer. Volvamos a ser felices como antes, ¿vale? Mis palabras, junto con mi mirada resignada y lastimera, derribaron por completo las defensas de Javier. Se acercó y me abrazó por la espalda. Gracias, cielo. Sabía que eras la más comprensiva. Te prometo que no volverá a pasar. Me susurró al oído. Me dejé abrazar. Por dentro, solo sentía desprecio. ¿Qué valor tiene la promesa de un traidor? Pero necesitaba esa confianza. Necesitaba que bajara la guardia. Desde ese día, me convertí en una esposa modelo. Me despertaba más temprano para preparar desayunos elaborados. Por las tardes,
Por muy ocupada que estuviera en el taller, volvía a casa temprano para hacer la cena y esperar a mi esposo. Dejé de atosigarlo. Dejé de preguntar dónde estaba o qué hacía. Le di libertad absoluta. Y Javier, tal como yo esperaba, cayó rápidamente en la dulce trampa que le había tendido. Pensó que realmente lo había olvidado todo, que había decidido vivir aceptando su engaño. Empezó a bajar la guardia. Las llamadas clandestinas se hicieron más frecuentes, y las repentinas horas extras también. No tenía ni idea de que todos sus movimientos estaban bajo mi vigilancia. Instalé en secreto un pequeño rastreador GPS en su Vespa. Además, con el pretexto de que su teléfono nuevo se había estropeado y necesitaba reparación. Le di un teléfono antiguo mío, donde había instalado un software de seguimiento de llamadas y mensajes. Lo aceptó encantado sin sospechar nada. Y las pruebas que necesitaba empezaron a llegar, una tras otra. Las rutas de sus viajes, los días que decía tener horas extras, no llevaban a la oficina, sino a moteles, u hoteles baratos en las afueras de Sevilla, cerca de la S30. Los mensajes empalagosos con Sofía, los apasionados planes de citas. Todo quedaba registrado. Incluso tuvo el descaro de usar la tarjeta de crédito familiar que yo le había dado para comprar regalos a su amante y pagar las facturas del hotel. Cuantas más pruebas reunía, más frío se volvía mi corazón. Ya no sentía dolor, solo la determinación de llegar hasta el final. Pero sabía que estas pruebas no eran suficientes para que pagara un precio alto. Necesitaba un aliado, alguien que tuviera el mismo enemigo que yo. Y esa persona era Mateo. ¿Accedería Mateo a colaborar conmigo? ¿Y qué tan despiadado sería mi próximo plan? Después de casi una semana reuniendo pruebas, tenía un expediente detallado sobre la relación adúltera de mi esposo Javier y Sofía. Fechas, lugares de encuentro, mensajes empalagosos, e incluso las facturas de hotel pagadas con mi tarjeta de crédito, todo era tan evidente que pensé que actuar sola no sería tan efectivo. Necesitaba a alguien que pudiera atacar desde ambos flancos. Alguien herido como yo y sediento de justicia. Esa persona era Mateo. El problema era cómo abordarlo. Desde la noche en que los sorprendimos en el almacén, no lo había vuelto a ver. Supuse que él también debía estar sumido en el dolor y la confusión. Un hombre tan sencillo y honesto como él, enfrentado a la traición de la esposa que adoraba, debía estar devastado. No podía simplemente aparecer de la nada. Levantaría sospechas. Necesitaba una excusa razonable y plausible, y la oportunidad surgió una tarde de fin de semana. Me enteré por un vecino que Mateo estaba renovando una casa antigua al final del barrio de Santa Cruz. Decidí fingir un encuentro casual. Me puse un traje de chaqueta sencillo y un maquillaje ligero, para parecer cansada y demacrada. Conduje hasta esa calle, aparqué lejos y me acerqué caminando. Tal como me habían informado, Mateo estaba allí, empapado en sudor, mezclando cemento con ahínco. Parecía mucho más delgado y demacrado. Su barba de varios días le daba un aspecto aún más abatido. Trabajaba solo, sin ayudantes, probablemente intentando ahogar sus penas en el duro trabajo físico. Respiré hondo. Me armé de valor y me acerqué. Mateo. Lo llamé suavemente. Se giró, sobresaltado. Al verme, un atisbo de vergüenza y evasión cruzó sus ojos. Elena. Se secó apresuradamente el sudor de la frente. ¿Qué haces por aquí? Tenía unos asuntos cerca. Dije con voz vacilante. Te vi al pasar y quería saludarte. ¿Cómo has estado últimamente? Mi pregunta pareció tocar un nervio sensible. Bajó la cabeza en silencio y continuó mezclando cemento con la paleta. Regular, murmuró. Gracias por preguntar. El ambiente se volvió incómodo. Sabía que así no llegaría a ninguna parte. Decidí ir directa al grano. Mateo. Sé que, quizás no sea el mejor momento para hablar de esto, pero creo que tenemos que discutir lo que pasó la otra noche. Al sacar el tema de nuevo, las manos de Mateo se detuvieron. Me miró con una expresión compleja, una mezcla de rabia y dolor. ¿Qué más hay que hablar? Todo quedó claro. Sí, quedó claro.
dije con firmeza. Pero no podemos dejar que se salgan con la suya. Nos traicionaron, pisotearon nuestros sentimientos y nuestra confianza. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados? Me miró, y una chispa de ira se encendió en sus ojos. ¿Y si no me quedo de brazos cruzados? ¿Qué puedo hacer? ¿Pegarles? Ya lo hice. ¿Y qué? Sigue siendo mi mujer, la madre de mi hijo. No puedo abandonarla. Si la abandonas, o no, es tu decisión, dije. Pero como mínimo, deberíamos hacerles pagar por lo que han hecho. Necesitamos que sepan que no se pueden cometer errores, y seguir como si nada hubiera pasado. Se quedó callado, como sopesando mis palabras. Sabía que iba por buen camino. Era un hombre orgulloso. La traición de su mujer no solo le había causado dolor, sino también humillación. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente con voz ronca. Supe que había mordido el anzuelo. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie. No es cómodo hablar aquí. Mañana a las 3 de la tarde, nos vemos en el Café de las Luces, cerca de la Plaza de España. Tengo algo que enseñarte. Después de que lo veas, sabrás qué hacer. Diciendo esto, me di la vuelta sin esperar su respuesta. Había plantado la semilla de la curiosidad y una leve esperanza de justicia en su mente. Estaba segura de que acudiría este encuentro. Convirtió a un compañero de sufrimiento en un aliado potencial. Ya no lucharía sola. Dos personas traicionadas juntas desatarían una tormenta. Al día siguiente, por la tarde, llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en un rincón tranquilo, discreto, pero desde donde podía observar fácilmente. Tenía preparada mi tableta, con todas las pruebas que había reunido. A las 3 en punto, llegó Mateo. Se había afeitado y llevaba una camisa limpia, lo que le daba un aspecto más aseado. Pero sus ojos hundidos y su expresión cansada no podían ocultarse. Se sentó frente a mí y esperó en silencio. Sin preámbulos, coloqué la tableta sobre la mesa y giré la pantalla hacia él. «Mira esto», dije. En la pantalla había un archivo de Excel, con un registro detallado de las rutas de mi esposo durante la última semana, extraídas del rastreador GPS. Puntos rojos marcaban densamente los lugares que había visitado. Motel X, Hotel Y, Motel Z, en las afueras de Sevilla. Todos coincidían, con los días que decía tener viajes de trabajo o quedarse hasta tarde. Al lado, había mensajes empalagosos entre mi esposo y Sofía. «Te he echado mucho de menos. Esta noche en el sitio de siempre, cariño. La bruja de mi mujer me la ha vuelto a liar hoy. ¡Qué asco! Solo soy feliz cuando estoy contigo. Te he enviado algo de dinero. ¿Lo has recibido?» Cuanto más leía Mateo, más se ensombrecía su rostro. Sus manos se cerraron en puños, sus nudillos blancos. Se desplazó para ver las capturas de pantalla de la ropa cara y los cosméticos que mi esposo le había comprado a su mujer, con mi tarjeta de crédito y los cargos del hotel. Su pecho subía y bajaba. Su respiración se aceleraba. Podía sentir la rabia hirviendo dentro de él. «Esos cabrones. Son unos auténticos cabrones», dijo entre dientes. «Así que ese bastardo mantenía a mi mujer con tu dinero, y mi mujer me engañaba con el dinero de tu esposo». «Eso no es todo», dije, abriendo otro archivo. Era un archivo de grabación de voz. Era la llamada que mi esposo le hizo a Sofía, justo después de salir de nuestra casa. Tras ser pillado en el almacén, había activado la función de grabación automática de llamadas en aquel viejo teléfono. En la grabación, la voz de mi esposo estaba llena de irritación. «Estoy harto». Mi mujer apareció de repente y fastidió todo el plan. La voz de Sofía era suave. «No te enfades, cariño. ¿Qué tal si nos vemos mañana por la noche? Te echo mucho de menos. Le diré a mi marido que tengo una cena de antiguos alumnos. Está bien, vale. La próxima vez tendremos que ser más cuidadosos. Por cierto, ¿qué pasó con el proyecto de inversión del terreno que te conté? ¿Se lo has mencionado a tu marido?» «Sí», le dije algo. «Pero el viejo burro sigue pensándoselo. Dice que necesita reflexionar. ¿Qué sabrá un tipo simple como él de inversiones? Tú decides. Ya encontraré la manera de sacarle el dinero». Cuando la grabación terminó,
Mateo permaneció inmóvil. Su rostro estaba pálido como el papel. No solo le habían sido infiel, sino que su mujer también estaba a punto de estafarlo. El orgullo de un hombre había sido pisoteado sin piedad. Ellos estaban intentando estafarme mi dinero. Tartamudeó, incrédulo. Sí, respondí con frialdad. Mi esposo planea invertir nuestros ahorros matrimoniales conjuntos en ese terreno y está animando a tu mujer a que te saque tu dinero para que puedan invertir juntos. Hice una pausa y di el golpe final. ¿Y sabes qué? Por lo que he podido averiguar, ese terreno va a ser recalificado como zona verde no urbanizable. Comprarlo es como tirar el dinero a la basura. Mi esposo probablemente ni siquiera lo sabe. Es solo un peón en un juego más grande. Pero Sofía, ella sí lo sabe. Ella y el agente inmobiliario que les vendió el terreno son primos. La última revelación fue como un mazazo en la cabeza de Mateo. Su mujer no solo le había sido infiel, sino que también intentaba estafarle su dinero y, en connivencia con su amante, poner una trampa para arruinarlos, tanto a él como a mi esposo. Todo era tan evidente. Esto ya no era un error momentáneo. Era una conspiración planeada, extremadamente cruel y sucia. Mateo apoyó la cabeza en la mesa, y sus hombros temblaron. No supe si estaba llorando o reprimiendo una furia a punto de estallar. Después de un largo rato, levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Qué? ¿Qué hago ahora?, preguntó, impotente. Lo miré directamente a los ojos y le dije con firmeza: haz lo que debe hacer un hombre herido. Obtén justicia por ti mismo. Nuestra alianza quedó oficialmente sellada, sobre el dolor y un ardiente deseo de venganza. ¿Saldría bien nuestro primer plan? ¿Y llevaría a los dos traidores a una situación en la que no pudieran reír ni llorar? Tras sellar nuestra alianza, Mateo y yo tuvimos una larga conversación para trazar un plan de acción detallado. Nuestro objetivo no era simplemente exponer su relación, sino hacerles pagar un alto precio emocional, moral y, sobre todo, económico. Nuestra primera trampa apuntaba directamente a la trama de inversión del terreno que Javier y Sofía estaban urdiendo. Sabía que para mi esposo, esta era una oportunidad para demostrar su valía, para escapar de la situación de depender económicamente del taller de confección de su esposa. Siempre se había sentido inferior viviendo de mis ganancias, y este terreno era la apuesta en la que había depositado todas sus esperanzas. Para Sofía, era una oportunidad de sacar dinero a dos hombres. Decidimos no detenerlos. Al contrario, íbamos a ayudarles a acelerar el proceso, para que cayeran en la trampa lo más rápido posible. Volví a casa y continué con mi papel de esposa buena e ingenua. Esa noche, durante la cena, saqué deliberadamente el tema. Cariño, ¿cómo va el trabajo últimamente? ¿Alguna novedad? Javier, que estaba ocupado comiendo, levantó la vista con cautela ante mi pregunta. Como siempre, nada especial. He oído que el mercado inmobiliario vuelve a estar en auge. Comenté despreocupadamente. Una amiga mía compró un terreno en las afueras de Sevilla, y en pocos meses duplicó su valor. Lástima que yo no entienda de terrenos. Si no, lo habría intentado. Mis palabras parecieron tocar la fibra sensible de Javier. Sus ojos se iluminaron, pero aún fingió modestia. Eso depende del momento y de la ubicación. Hay que tener visión de futuro. Tienes razón. Asentí. Ojalá yo supiera tanto como tú. Ah, por cierto, ya tenemos una buena cantidad en nuestra cuenta de ahorros conjunta, ¿verdad? Casi 80.000 euros. Dejarlo en el banco tampoco da muchos intereses. Si encuentras una buena oportunidad de inversión, no lo dudes. Confío plenamente en tu capacidad. Le lancé el cebo más tentador. No solo sugerí invertir, sino que además le cedí el control total de nuestros ahorros conjuntos. Esto tocaba directamente su orgullo y su deseo de demostrar su valía. La alegría se reflejó en el rostro de Javier, pero aún así fingió dudar. Lo miraré. Con el dinero no se juega. Hay que ser cauto. No tenía ni idea de que cada una de sus palabras y acciones estaba dentro de mis cálculos. Estaba caminando, paso a paso,
hacia la trampa que le había tendido. Por su parte, Mateo también empezó a jugar su papel. Dejó de tratar a Sofía con frialdad y de enfadarse. Al contrario, se volvió extrañamente cariñoso y atento. Se ofreció a hacer las tareas domésticas, a llevar a su hijo al colegio, e incluso le compró una pequeña pulsera. Su cambio de actitud sorprendió y complació enormemente a Sofía. Pensó que su marido se había calmado y había decidido perdonarlo todo. No tenía ni idea de que detrás de esa amabilidad había un plan fríamente calculado. Una noche, mientras la pareja veía la televisión, Mateo sacó el tema con cautela. Sofía, siento haber sido tan duro contigo últimamente. Debes tener tus propias tensiones. A partir de ahora, intentaré entenderte más y compartir más contigo. Sofía se emocionó mucho al oír esas palabras. Se acurrucó en el regazo de su esposo. Sabía que eras el que más me quería, creyendo que era el momento oportuno. Mateo fue al grano. El otro día me dijiste que querías invertir en un terreno, ¿verdad? Lo he pensado, y me parece razonable. Dejar el dinero parado también hace que pierda valor. Míralo bien. Si te parece bueno, hagámoslo juntos. Las palabras de Mateo fueron un revulsivo para Sofía. No pudo ocultar la alegría en su rostro. ¿De verdad? Sabía que me apoyarías. El esposo de la vecina de Elena, Javier, me ha hablado de una oportunidad muy buena. Dicen que el beneficio está garantizado. Claro, confío en ti, dijo Mateo. Tenemos una cuenta de ahorros con 40.000 euros. La cerraré mañana y te daré el dinero. Tú decides. Era como si estuviera confiando toda su fortuna a su mujer. Había hecho su jugada audaz. 40.000 euros eran todos sus ahorros. El fruto de años de duro trabajo. Estaba dispuesto a sacrificarlo para darle a su esposa infiel una lección muy cara, con luz verde por ambas partes. Javier y Sofía, como tigres con alas, aceleraron los trámites sin ninguna sospecha. Javier retiró 60.000 euros de nuestra cuenta conjunta. Me mintió, diciendo que era un proyecto de negocios con un amigo íntimo y que era completamente seguro. Yo solo sonreí, asentí y le deseé éxito. Sofía también recibió los 40.000 euros de su esposo. Le dijo a Mateo que era una oportunidad única y que en pocos meses la vida de su familia cambiaría. Comprarían una casa mejor y un coche nuevo. Mateo solo sonrió y animó a su mujer. El día de la firma del contrato de compra del terreno, en una cafetería del centro, Javier y Sofía estaban radiantes, sus rostros llenos de alegría. No sabían que en un coche aparcado, no muy lejos, Mateo y yo los observábamos en silencio. Con una cámara con teleobjetivo, fotografiamos el momento en que firmaron el contrato, juntos. El momento en que estrecharon alegremente la mano del intermediario, que era el primo de Sofía. El momento en que se miraron con ojos llenos de conspiración y esperanza. Esas fotos se convertirían en la prueba irrefutable de su connivencia fraudulenta. La trampa se había cerrado, y la presa estaba completamente atrapada en la red. Un total de 100.000 euros. Dinero ganado con mi sudor y el de Mateo. Fue transferido a la cuenta del estafador. Pero no nos importaba. Sabíamos que ese dinero pronto volvería, acompañado de la caída de aquellos que tanto dolor nos habían causado. Ahora solo quedaba esperar. Esperar el día en que se revelara el secreto del plan de zonificación. ¿Cuál sería la reacción de los dos comerciantes cuando descubrieran que lo habían perdido todo? ¿Y podría el colapso financiero romper su relación ilícita? Tras cerrar el trato del terreno, Javier y Sofía vivieron días de euforia, soñando con un futuro próspero. Mi esposo se volvió extrañamente alegre. Silbaba por la casa, y a veces compraba flores para poner en un jarrón. Pensaba que pronto se convertiría en un inversor de éxito y demostraría su valía como hombre. No sabía que su risa solo haría más miserable su caída posterior. Sofía tampoco ocultaba su aire de suficiencia. Según Mateo, empezó a mirar casas de lujo y modelos de coches importados por Internet. Ya estaba planeando su vida de alto nivel. Una vida construida sobre el engaño y la traición. Seguía presionando a Javier para que se divorciara de mí lo antes posible. Mateo
transformado en un espía inesperado, instaló hábilmente un software de grabación en el teléfono de Sofía. Y lo que oímos superó nuestras expectativas. Javier, ¿cuándo diablos vas a dejar a esa vieja bruja de tu mujer? La voz de Sofía en la grabación era suave, pero también impaciente. No puedo esperar más. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que vivir así, mi hijo y yo, escondiéndonos? Solo espera un poco más. La voz de mi esposo sonaba vacilante. Si me divorcio ahora, pedirá la mitad de los bienes. Su taller de confección está en auge. Tenemos que esperar. Una vez que vendamos el terreno y tengamos nuestro propio dinero, ya veremos. ¿Cuánto tiempo se supone que debo esperar? Explotó Sofía. ¿Sabes qué? Mi marido ha estado actuando muy raro últimamente. De repente es anormalmente amable conmigo. Me muero de ansiedad. Y si sospecha algo, eres muy desconfiada. ¿Qué va a ver ese tipo simple? Probablemente se siente culpable por algo y quiere compensarte. Javier la tranquilizó. No te preocupes. Ya tengo un plan para sacarle más dinero a ella. Le diré que necesitamos invertir más, que quiero abrir una tienda de ropa de diseño. Adora a su hijo, así que no podrá decir que no. Para entonces, todo el dinero y los bienes serán nuestros. Su conversación lo reveló todo. Ya no había dulces palabras de amor, solo cálculo y explotación. Nos veían a nosotros, sus legítimos cónyuges, como cajeros automáticos, como obstáculos que había que eliminar. Cada palabra que decían era una prueba irrefutable de su culpabilidad. Mateo, sentado a mi lado y escuchando la grabación de nuevo, no tenía expresión en el rostro. El dolor probablemente había llegado a tal extremo que se había convertido en odio frío. Solo apretó los puños y dijo en voz baja: «Déjalos soñar. Mientras tanto, yo tampoco me quedaré de brazos cruzados». Sabía que no bastaba con esperar a que la información sobre el plan de zonificación se hiciera pública. Necesitaba crear un impacto, un acontecimiento que llevara todo al clímax. Contacté con una antigua amiga, que trabajaba en el departamento de urbanismo de la ciudad en Sevilla. Después de ponernos al día, conseguí la información que necesitaba. El mapa detallado de la zona se haría público en el tablón de anuncios del ayuntamiento el próximo lunes por la mañana. Esta información aún era secreta, solo los profesionales del sector la conocían. Decidí filtrar accidentalmente esta información a una persona que estaba segura de que no podría guardar un secreto. Debido a su locuacidad, mi suegra, Isabel, sabía que le encantaba presumir y creía ciegamente en el talento de su hijo. Si se enteraba de que su hijo estaba a punto de hacer una fortuna, seguramente lo pregonaría a los cuatro vientos. El plan se ejecutó a la perfección. El sábado por la noche, mi esposo y yo fuimos a casa de mis suegros a cenar. Como de costumbre, durante la cena, fingí recibir una llamada de mi amiga del ayuntamiento. Salí al patio a hablar, intencionadamente, hablando lo suficientemente alto para que mi suegra me oyera. «Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué me dices? ¿Que el plan de zonificación de esa zona se va a hacer público pronto? ¿En serio? ¿El lunes por la mañana? Vaya, eso es una gran noticia. Vale, muchas gracias. Se lo diré a mi esposo. Esta noche. Nosotros también compramos un terrenito por allí». Actué con total naturalidad. Colgué y volví a entrar con expresión alegre. Por el rabillo del ojo, vi que mi suegra, aunque fingía ver la televisión, tenía las orejas alerta y los ojos brillantes. Sabía que lo había oído todo. Me acerqué a mi esposo y le susurré lo suficientemente alto para que mi suegra lo oyera. «Cariño, buenas noticias. El valor de nuestro terreno se va a multiplicar por 10. Mi amiga me acaba de decir que el lunes por la mañana anuncian que la zona se va a convertir en una nueva ecociudad de lujo». Javier, al oír esto, se quedó de piedra. Y luego, no pudo ocultar su alegría. Se volvió hacia su madre y presumió: «Mamá, ¿ves qué talento tiene tu hijo? Te dije que esta era la oportunidad de nuestra vida». Mi suegra también sonrió. Sus ojos se entrecerraron. No escatimó elogios hacia la inteligencia y la visión de su hijo.
No pudo ocultar su aire de suficiencia, y se pavoneó por la casa. Lo sabía. Mi hijo nunca se equivoca. A ver si ahora tu mujer se atreve a menospreciarte, tal como esperaba. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido por todo el vecindario de mi suegra. Fue de casa en casa presumiendo de que su hijo estaba a punto de convertirse en un magnate inmobiliario y ganaría millones. Describió un futuro espléndido, en el que se mudarían a una casa nueva, comprarían coches importados y viajarían al extranjero. También insinuó que su hijo pronto dejaría a su vieja esposa, que no podía tener más hijos por una más joven y guapa. El cebo estaba echado, y el efecto fue mayor de lo que esperaba. No solo los vecinos, sino también los parientes de mi suegro se enteraron. Empezaron a llamar para felicitar, algunos para pedir préstamos, otros para pedir trabajo. Javier se convirtió en una persona importante de la noche a la mañana. Un hombre de éxito admirado por toda la familia. Estaba embriagado por esos falsos cumplidos. Aún más convencido de su apuesta. Sofía no fue una excepción. Cuando se enteró de la noticia, estaba aún más firme en su decisión. Presionó aún más a Javier para que se divorciara. E intentó sacar dinero a Mateo. Todo iba según el guión. El globo se había inflado al máximo, y ahora solo necesitaba una pequeña aguja para pincharlo. El lunes, el día del juicio final, se acercaba. ¿Cómo haría la cruel verdad de la zona verde no urbanizable para que los soñadores se desplomaran? ¿Y lograría yo mi objetivo final? El lunes por la mañana me desperté más temprano de lo habitual. Me sentía un poco nerviosa. Hoy era el día en que se revelaría el secreto. No fui directamente al taller. En lugar de eso, pasé en coche por delante del ayuntamiento, cerca de donde estaba el terreno en cuestión. Desde lejos, vi a una multitud reunida frente al tablón de anuncios. Entre ellos, reconocí algunas caras conocidas. Las vecinas de mi suegra estaban señalando y cuchicheando. Sabía que la bomba había estallado. No me detuve. Pasé de largo en silencio. No necesitaba presenciarlo. Podía imaginar sus expresiones ahora mismo. La transformación de la esperanza a la decepción, y luego a la ira. Conduje hasta una cafetería conocida. Pedí una tila para calmarme y esperé. Estaba segura de que, en pocos minutos, mi teléfono empezaría a sonar. Y tal como esperaba, en menos de media hora, recibí una llamada de un número desconocido. Sabía que era mi suegra, ya que había bloqueado su número hacía tiempo. Debía haber pedido prestado el teléfono de alguien. Contesté con calma. Elena, me has engañado. Has engañado a toda nuestra familia. Al otro lado de la línea, la voz de mi suegra ya no era orgullosa y satisfecha. Era un grito frenético mezclado con desesperación. Aparté un poco el teléfono de la oreja y respondí con calma. Mamá, no sé de qué me hablas. ¿Cómo te he engañado? ¿Todavía te haces la tonta? Ese terreno, ese plan de zonificación, es todo espacio verde no urbanizable. Tú lo sabías, ¿verdad? Engañaste deliberadamente a mi hijo para que lo comprara, ¿verdad? Gritó. Ah, ¿sí? Fingí sorpresa. Yo solo oí lo que me dijo mi amiga. No sé nada de terrenos. Ya le dije a Javier que no sabía mucho. Él tomó todas las decisiones después de investigar. ¿Por qué me culpas a mí? Mis palabras eran inocentes, pero eludían toda responsabilidad. No pudo rebatirme. ¡Tú! ¡Tú! Estaba tan enfadada que no podía hablar. Solo jadeaba. Víbora, has hecho que mi hijo pierda 80.000 euros. ¿Sabes? 80.000. ¿De verdad, mamá? ¿Tanto ha perdido? Continué actuando. Vaya, no sabía que acabaría así. Mamá, Javier, tranquilizaos. El dinero se puede volver a ganar. Lo importante es que la familia esté unida. Mis palabras, la familia, sonaron como una profunda burla. Mi suegra no pudo soportarlo más. Me maldijo y colgó. Dejé el teléfono y di un sorbo a la tila. El primer acto se desarrolló como esperaba. Ahora tocaba esperar la reacción de los dos protagonistas. Por su parte, Javier no me llamó. Quizás por vergüenza. O quizás estaba demasiado ocupado lidiando con la ira de Sofía. Según un archivo de audio que me envió Mateo,
Su discusión fue mucho más intensa de lo que había imaginado. Javier, explícate. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el terreno es zona verde no urbanizable? Me dijiste que lo habías investigado a fondo. La voz de Sofía era aguda y llena de reproches. Yo tampoco lo sabía. La voz de mi esposo era débil y llena de excusas. A mí también me engañaron. El intermediario me lo aseguró. ¿Te engañaron o es que eres estúpido? ¿Sabes qué? Por creerte, engañé a mi marido y le quité su dinero para dártelo a ti. Ahora todo se ha ido al traste. ¿Qué se supone que le diga a ese hombre? Dile que la inversión salió mal. En los negocios a veces se gana y a veces se pierde, es normal. Es fácil para ti decirlo. Son 40.000 euros. Todos nuestros ahorros matrimoniales. Devuélveme mi dinero. Devuélvemelo ahora mismo. No sé. Ese es tu problema. Mi dinero también está todo metido ahí. No me importa. Ese es tu problema. Si no me devuelves mi dinero, no te quejes cuando me ponga borde. Su discusión terminó con el sonido de cosas rompiéndose y los sollozos e insultos de Sofía. La relación construida sobre mentiras y dinero, finalmente, se derrumbó a causa del dinero. Empezaron a atacarse mutuamente como animales heridos. Esa noche, Javier volvió a casa con aspecto miserable. No dijo ni una palabra. Se metió en silencio en el dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Yo tampoco pregunté, lo dejé que se consumiera en su propio dolor y fracaso. Era el precio de su estupidez, su codicia y su traición. Durante los días siguientes, el ambiente en nuestra casa era como un funeral. Javier no salía de la habitación. Se negaba a comer o a hablar. Mi suegra no paraba de llamar, a veces llorando, a veces insultando, culpándome de todo. Yo escuchaba en silencio y colgaba. Mientras tanto, Mateo también pasó a la acción. Volvió a casa con expresión dolida y le dijo a Sofía que lo sabía todo, que un amigo se lo había contado. Todo lo que ella había dicho. No la golpeó ni la insultó. Solo empaquetó en silencio la ropa de ella y de su hijo. No puedo seguir viviendo con una mujer mentirosa y cruel como tú. Divorciémonos, le dijo con voz tranquila pero firme. Sofía se quedó atónita. Luego gritó. Se aferró a él y suplicó. Pero era demasiado tarde. Mateo se fue con su hijo sin mirar atrás. Sofía se quedó sola en una casa vacía. Habiendo perdido a su esposo, a su hijo y una gran suma de dinero, estaba completamente rota. Su caída fue tan rápida y completa como Mateo y yo habíamos planeado. Pero yo sabía que la historia aún no había terminado. Una persona como Javier no se quedaría de brazos cruzados al verse acorralado. Y su madre, esa mujer maliciosa, no me perdonaría fácilmente. Sabía que se avecinaba una tormenta aún mayor. ¿Qué trucos sucios utilizarían para intentar darle la vuelta a la situación? ¿Y tendría yo la fuerza para enfrentarlos? La frustración de Javier no duró mucho. En lugar de culparse a sí mismo y arrepentirse, su naturaleza cobarde y acusadora resurgió. Empezó a buscar un objetivo para descargar su ira. Y ese objetivo no era otra que yo. Tras varios días de silencio, pasó a la acción. No con una conversación sincera, sino con un acoso mezquino, sutil pero malicioso. Empezó a volver a casa tarde por la noche, oliendo a alcohol. No entraba al dormitorio. Se sentaba en el salón y ponía la televisión muy alta, o hablaba a gritos por teléfono con sus amigos, haciendo ruido deliberadamente, para que ni mi hijo ni yo pudiéramos dormir. Si le pedía que bajara la voz, inmediatamente me saltaba. Esta es mi casa. Haré lo que quiera. Si no te gusta, lárgate. Las comidas en casa también se convirtieron en una tortura. Criticaba todo lo que cocinaba. Demasiado salado, demasiado soso. Parece comida de sobras. Estrellaba el cuenco de sopa contra la mesa y se iba sin recoger. Quería hacerme la vida un infierno. Quería torturarme. Psicológicamente, con estos trucos sucios, para que yo me fuera de la casa por mi cuenta, permitiéndole quedarse con todo. Al mismo tiempo, Sofía tampoco se quedó de brazos cruzados. Habiéndolo perdido todo, se volvió loca. Dejó de exigirle dinero a Javier y empezó a atacarme a mí.
Empezó a difundir rumores falsos sobre mí en el vecindario. Le dijo a la gente que yo era una mujer promiscua, que no solo me había aliado con su esposo, sino que también tenía muchas otras relaciones sospechosas. Afirmaba que usaba artimañas para seducir a los hombres, que mi taller de confección iba bien porque yo era una prostituta de alto nivel. Estas maliciosas palabras inventadas se extendieron como la pólvora, a través de las bocas de las vecinas cotillas, por toda la zona. Empecé a recibir miradas furtivas y a oír susurros a mi espalda, cada vez que salía de casa. Mira, esa es la mujer de Javier. Parece simpática, pero dicen que es de armas tomar. Se lió con un pez gordo. Para montar ese taller tan grande, el acoso llegó a su punto álgido una mañana, mientras llevaba a mi hijo Ezequiel al colegio. Sofía me cortó el paso en la puerta del colegio. Ya no tenía ese aspecto frágil y delicado. Con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre, parecía una mujer que había perdido la cabeza. «Detente ahí, zorra», gritó, atrayendo la atención de los demás padres. «Me has arruinado la vida, has arruinado a mi familia. Hoy te voy a dar lo que te mereces». Y se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del pelo y arañarme. Yo ya preveía esta situación. Rápidamente puse a mi hijo detrás de mí, y al mismo tiempo levanté el teléfono, que ya estaba en modo de grabación de video. «¿Qué haces? Que todo el mundo mire. Esta mujer me está agrediendo sin motivo». En la puerta del colegio, mi acción hizo que Sofía se detuviera. Vio la cámara y las miradas de desaprobación a su alrededor. Su agresividad disminuyó un poco, pero no se rindió. «¿Te atreves a grabarme? Quitamardos, tú sedujiste a mi esposo. No digas tonterías», respondí con voz tranquila y clara. «Tu esposo y el mío se encontraron en el almacén. Por voluntad propia. Yo soy la víctima». «Oh, ¿quieres que les enseñe a todos el vídeo de la infidelidad que grabé esa noche?» Mis palabras fueron un golpe fatal. El rostro de Sofía se puso pálido. No esperaba que fuera tan directa. Tartamudeó. Tú te atreves. ¿Por qué no iba a atreverme? Los que deberíais estar avergonzados sois tú y mi esposo. No yo. Ahora, apártate para que podamos ir a clase. Diciendo esto, tomé la mano de mi hijo y pasé por su lado. Con la cabeza bien alta, ella se quedó allí, inmóvil, en medio de los murmullos de la multitud. El enfrentamiento en la puerta del colegio calmó temporalmente la agresividad de Sofía, pero sabía que ni ella ni mi esposo se detendrían. Estaban buscando cualquier medio para echarme de la casa y de sus vidas, y empezaron a apuntar a lo que más quería. Mi hijo, mi suegra Isabel, que había estado callada durante un tiempo, empezó a reaparecer. No vino a nuestra casa, sino que merodeaba cerca del colegio de mi hijo. Intentaba atraer al niño con caramelos y juguetes. «Ezequiel, ven con la abuela. La abuela te va a dar un regalo», llamaba con dulzura. Mi hijo, aunque pequeño, parecía intuir la falsedad. Se escondía asustado detrás de mí y no se atrevía a acercarse, incapaz de atraer a su nieto. Me insultó. «Mira, le has enseñado a tu hijo a odiar hasta a su propia abuela. Eres una mala madre. Ya lo pagarás». Sus acciones se volvían cada vez más descaradas. Convirtieron nuestra vida en una tensión y un agotamiento constantes. Sabía que si seguíamos así, el más afectado sería mi hijo. El niño empezó a mostrar signos de ansiedad. Se despertaba asustado por la noche y tenía miedo de salir a la calle. No podía permitir que mi hijo viviera en un ambiente tan tóxico. El silencio y la falta de respuesta ya no eran la solución. Había llegado el momento de asestar. El golpe final. El ataque definitivo que acabaría con todo. Me reuní de nuevo con Mateo, que también estaba siendo acosado por Sofía. Decidimos no ceder más. Íbamos a sacarlo todo a la luz. Redacté una demanda de divorcio detallada, adjuntando todas las pruebas que tenía. Fotos de la infidelidad, grabaciones, videos, pruebas de la conspiración de fraude, e incluso pruebas del abuso psicológico y el acoso de mis suegros. Mateo hizo lo mismo, pero no nos limitamos a presentar las demandas en el juzgado. Contacté con algunos periodistas que conocía por mi trabajo.
Les proporcioné anónimamente parte de la historia. Los detalles más jugosos. Solo filtré información sobre un escándalo de infidelidad y fraude que involucraba a una familia aparentemente respetable en Triana. Los medios de comunicación son muy sensibles a este tipo de historias. Empezaron a investigar. La bomba mediática estaba a punto de estallar, y esta vez arrasaría con todas sus mentiras y su fealdad. Sería este contraataque total, lo suficientemente poderoso como para acabar con mi pesadilla. ¿Y qué castigo recibirían los traidores? De la ley y de la opinión pública, la bomba mediática que preparé en silencio finalmente estalló. Pero su poder destructivo fue mayor de lo que había imaginado. Una mañana, un importante periódico digital publicó un artículo con un titular sensacionalista: toda la verdad sobre el escándalo de infidelidad que sacude Triana. Esposa sorprende a esposo con vecina en un almacén. Se destapa trama de fraude millonario. Aunque el artículo anonimizaba los nombres de los implicados, los detalles característicos sobre el barrio, el viejo almacén y el dramático momento de la pillada hicieron fácil para cualquiera que viviera allí adivinar quiénes eran los protagonistas. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de horas, se convirtió en el tema más candente en todas las comunidades en línea. Los internautas, con una increíble capacidad de investigación, no tardaron en encontrar las identidades de Javier y Sofía. Sus fotos circularon por todas partes, acompañadas de comentarios, llenos de todo tipo de reproches e insultos. Vaya, el marido parece decente, pero es un auténtico cabrón. La amante no se queda atrás. Intentó estafar a su marido y a su amante. Pobre esposa. No solo le ponen los cuernos, sino que casi le roban el dinero. La tormenta mediática arrasó como un tsunami, hundiendo por completo las vidas de Javier y Sofía. Cuando Javier fue a trabajar, tuvo que enfrentarse a las miradas furtivas y los susurros de sus compañeros. El escándalo no solo dañó su reputación personal, sino también la imagen de la empresa. Su jefe lo llamó al despacho y le exigió que resolviera sus asuntos personales limpiamente, o se enfrentaría a las más altas sanciones disciplinarias. La situación de Sofía era aún más miserable. No podía salir de casa. Los vecinos que antes la saludaban, ahora la miraban con desprecio. Los rumores sobre ella se magnificaron y se volvieron más maliciosos. Se quedó completamente aislada en el barrio donde vivía, pero la más afectada fue mi suegra, Isabel. Para ella, la reputación lo era todo, y siempre había estado orgullosa de su familia. Ahora su hijo era un adúltero, y su futura nuera era despreciada por toda la sociedad. Incluso cuando iba al mercado, oía a la gente cuchichear. No podía soportar la humillación, pero en lugar de reconocer el error de su hijo, volcó toda su ira contra mí. Pensó que yo estaba detrás de todo esto, que había avergonzado deliberadamente a su familia, y decidió ejecutar un plan de venganza, aún más cruel y descabellado. Sabía que mis puntos débiles eran mi hijo y mi preciado taller de confección. Un día, durante la hora del almuerzo, mientras supervisaba un pedido urgente de exportación en el taller, recibí una llamada de la profesora de mi hijo. La voz de la profesora al otro lado del teléfono era urgente. Madre de Ezequiel. Venga rápido al colegio. Ha venido la abuela de Ezequiel. Está montando un escándalo e intenta llevarse al niño. Venga rápido. Sentí que se me paraba el corazón. Dejé todo lo que estaba haciendo. Corrí al coche y conduje como una loca hacia el colegio. Cuando llegué, me encontré con una escena caótica. Mi suegra estaba en la puerta principal, discutiendo con las profesoras. Intentaba entrar a la fuerza, diciendo que quería ver a su nieto. «Soy su abuela. Tengo derecho a ver a mi nieto. Quítense de en medio», gritaba. «Señora, el niño está en clase. No puede entrar. Por favor, cálmese y hablemos». Las profesoras intentaban detenerla. Justo entonces, me vio, se zafó de las profesoras y se abalanzó sobre mí como un animal salvaje. «Has sido tú, víbora. Después de arruinar a mi hijo, ahora quieres quitarme a mi nieto. Hoy te voy a enseñar modales».
Levantó la mano para pegarme, pero esta vez yo estaba preparada. Di un paso atrás y esquivé su bofetada. Al mismo tiempo, varios padres que estaban cerca corrieron a sujetarla. ¿Qué hace? ¿Pegando a alguien a plena luz del día? Suelta a mi nuera. Se oyó una voz familiar. Mi madre, que no sé cuándo había llegado, estaba allí con gesto serio. Si tienes algún problema, resuélvelo en casa. Esto es un colegio, no un mercado al que puedas venir a montar un escándalo. La aparición de mi madre y la intervención de los demás hicieron que mi suegra se calmara un poco, pero no se rindió. Se dejó caer al suelo y empezó a llorar a gritos. Como de costumbre. ¡Ay, Dios mío! La nuera se alía con su madre, para maltratar a la suegra. ¡Qué desgraciada soy! Solo quería ver a mi nieto un momento. Y ni eso me dejan. Su dramatismo podría haber despertado algo de compasión en otro lugar, pero aquí, donde el artículo se había difundido, todo el mundo conocía su verdadera cara, y ya nadie creía en sus lágrimas de cocodrilo. No sentí que valiera la pena discutir con ella. Fui directamente a hablar con la directora, para exigir que reforzaran la seguridad y tomaran medidas para asegurar que nunca más se acercara a mi hijo. Cuando salí, la policía había llegado. Advirtieron a mi suegra por alterar el orden público y levantaron un atestado. Se la llevaron a la comisaría, avergonzada y humillada. Pero yo sabía que para alguien como ella, esto no sería el final, y como era de esperar, incapaz de atacarnos a mí y a mi hijo directamente, apuntó a otro objetivo, mi taller de confección. Pocos días después, un equipo de inspección conjunto de varios departamentos se presentó de repente en mi taller. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima de que mi taller violaba las normas de seguridad contra incendios, contrataba a trabajadores sin papeles y evadía impuestos. Estaba segura de que era un truco sucio de mi suegra. Estaba intentando usar el poder y la influencia, aunque insignificantes, a nivel de barrio para arruinar mi negocio. Pero se equivocaba. Mi taller, desde su creación, tenía todos sus registros comerciales en regla. Todos los documentos y procedimientos eran legales. Como había llevado el negocio honestamente, no tenía nada que temer. Colaboré tranquilamente con el equipo de inspección, proporcionándoles todos los documentos que me solicitaron. Tras medio día de investigación, no encontraron ninguna irregularidad y tuvieron que irse en silencio. El drama de mi suegra fracasó de nuevo, pero su malicia me hizo recapacitar. Se atrevió a usar trucos sucios relacionados con la ley. ¿Se detendría aquí o me esperaba una conspiración aún más terrible? Toda la farsa que involucraba la supuesta parálisis facial que mi suegra había preparado era bastante elaborada. Tras la humillación en el taller de confección, no fue directamente a casa, sino que llamó a Javier y entre sollozos le dijo que yo la había enfadado tanto, que le había subido la tensión, se le había bloqueado la energía, y ahora se le empezaba a torcer la boca. Javier, un hijo ciegamente devoto, la llevó corriendo al hospital. Incluso llamó a los familiares, para decirles que su madre estaba gravemente enferma por culpa de su esposa. Quería crear una ola de presión familiar para hacerme ceder. Esa noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada de una tía de Javier. Su voz estaba llena de reproches. Elena, ¿qué le has hecho a tu suegra? Está en urgencias. Dicen que tiene una parálisis facial. Javier está solo y preocupado. Tú, también eres la nuera. Ve a verla. Al oír esto, casi me echo a reír. Su capacidad de actuación era realmente asombrosa, pero decidí no exponerlos de inmediato. Iba a seguirles el juego y convertir su drama en una comedia. ¿De verdad, tía? ¿Está muy enferma? Fingí pánico. Voy para allá ahora mismo. Colgué e inmediatamente llamé a mi amigo Carlos, un famoso neurólogo del hospital de la ciudad. Le expliqué rápidamente la situación y le pedí ayuda. Carlos, al oírlo, soltó una carcajada. Tu suegra es única. Muy bien, déjamelo a mí. Solo tienes que traer a la paciente a la dirección que te voy a dar. Prepararé a un acupuntor especial. Llegué al hospital. Mi suegra estaba tumbada en la cama, con la boca deliberadamente torcida
y los ojos cerrados, emitiendo gemidos de vez en cuando. Javier estaba sentado a su lado, con el rostro lleno de preocupación. En cuanto llegué, inmediatamente se levantó y dijo con voz resentida: ¿Ves? ¿Estás contenta? Mi madre está así ahora. Estarás celebrándolo, ¿verdad? No le respondí. Me acerqué a la cama y dije con voz llena de culpa: Mamá, lo siento, me equivoqué. No me asustes. Oh, ¿quieres que te lleve a otro sitio? ¿Para una revisión? Conozco a un acupuntor muy bueno, especialista en parálisis facial e ictus. Estoy segura de que si te pincha, te curarás. Mi suegra, al oír esto, abrió ligeramente los ojos. Parecía curiosa. Javier dudó. ¿Qué acupuntor? ¿Es de fiar? Ya estamos en el hospital. Deja que los médicos se encarguen. ¿No lo sabes? Dije. Este hombre es increíble. La gente lo llama el doctor Milagro. Solo con tomarte el pulso. Sabe qué enfermedad tienes. No necesita máquinas ni nada. Ha curado a mucha gente con parálisis facial y hemiplegia. Intentémoslo. No perdemos nada. La curiosidad y quizás la confianza en su propia actuación hicieron que mi suegra aceptara. Probablemente pensó que un acupuntor de pueblo no descubriría su farsa. Javier también se convenció. Así que, entre los dos, ayudamos a mi suegra, que seguía fingiendo que le costaba caminar, a ir a la consulta, en la dirección que Carlos me había dado. La consulta era pequeña y modesta, con un ligero olor a hierbas medicinales. Un acupuntor vestido de marrón, con barba y pelo blancos, estaba leyendo un libro. Era mi amigo, el doctor Carlos, perfectamente disfrazado. Carlos le dijo a mi suegra que se sentara y extendiera la mano para tomarle el pulso. Cerró los ojos, apoyó los dedos en su muñeca y puso expresión seria. Javier y yo estábamos a su lado, esperando en silencio. Después de un largo rato, Carlos abrió los ojos, se acarició la barba y negó con la cabeza. Extraño, muy extraño, dijo. ¿Hay algún problema, doctor? Preguntó Javier, preocupado. El pulso de esta señora no es el de una paciente con parálisis facial, dijo Carlos con voz misteriosa. Es más bien el pulso de alguien que está enfadado. La energía sube, el hígado está congestionado, pero no hay rastro de bloqueo de meridianos. Mi suegra, al oír esto, cambió de color, pero continuó gimiendo y aguantando. Doctor, me encuentro muy mal. La boca me sigue temblando. Ah, eso es fácil, sonrió Carlos. Le pondré unas agujas en un par de sitios y se le pasará enseguida, pero mi método es un poco especial. Diciendo esto, sacó un juego de agujas de una caja de madera, pero esas agujas eran extrañamente grandes y largas, como brochetas de metal. ¿Agujas? Tartamudeó mi suegra. Sus ojos se abrieron como platos al ver las brillantes agujas. El miedo era evidente en su rostro. Sí, dijo Carlos con calma. Pondré agujas en los puntos principales de la cara, alrededor de la boca y en la coronilla. Dolerá un poco, pero te garantizo que la energía volverá a fluir, y tu boca se enderezará. Cogió la aguja más larga y la acercó a su cara. Vamos, túmbate. Empecemos ya. En ese momento, mi suegra no pudo seguir actuando. El miedo lo superó todo. Saltó de la silla y agitó las manos. No, no, no necesito agujas. Ya estoy bien. Su voz era completamente normal. Su boca ya no estaba torcida. Se levantó y caminó de un lado a otro para demostrar que estaba perfectamente sana. Mira, estoy curada. No necesito tratamiento. Gracias, doctor. Javier, de pie a su lado, se quedó boquiabierto, sin entender lo que estaba pasando. Oye, mamá, ¿estás bien ahora? Sí, estoy bien. Debe haber sido el traqueteo del coche. Estoy bien ahora. Vámonos a casa, dijo, y tirando de su hijo, salió corriendo por la puerta. Carlos se quedó atrás, acariciándose la barba y sonriendo. Vaya, la señora se cura rápido. Un verdadero milagro médico. Son 50 euros por la consulta. Se los cobraré al sol. Javier, aturdido, sacó la cartera, pagó y corrió tras su madre.
La farsa no podía haber acabado de forma más cómica. Mi suegra había expuesto su propia mentira, delante de su hijo. Yo, de pie en la consulta, no pude contener la risa. Esta obra probablemente sería un recuerdo inolvidable para ella. Tras este estrepitoso fracaso, ¿tendrían el valor de intentar otro truco? ¿O sería este el comienzo de acciones aún más descabelladas y peligrosas? Tras la tragicomedia de la acupuntura, mi suegra no pudo decir nada más. Se metió en su habitación en silencio y cerró de un portazo. La vergüenza y la ira eran evidentes en su rostro, pero no podía hacer nada. Javier estaba completamente confundido. Me miró a mí, luego a la puerta cerrada de su madre, sin entender lo que acababa de pasar. Probablemente, aún no se creía que su madre hubiera montado un drama tan elaborado. No sentí la necesidad de explicarlo. Dejé que la verdad se revelara sola. Creía que después de esto, Javier al menos empezaría a ver a su madre perfecta con otros ojos. Pero el silencio no duró mucho. Humillada por el fracaso de su farsa, mi suegra empezó a odiarme aún más. Dejó de buscarme pelea directamente y empezó a usar métodos más crueles. Inició una guerra fría. Me trataba como si fuera invisible en la casa. No me respondía cuando le hablaba. No comía lo que yo preparaba. Se hacía fideos instantáneos o pedía comida para llevar. Y comía sola en su habitación. Quería aislarme, convertirme en una extraña en mi propia casa. Javier, atrapado en medio, estaba en una posición muy incómoda. Entraba en la habitación de su madre para consolarla. Y luego venía a mí y me decía: «Mamá está enfadada. Ten un poco de paciencia». «¿Qué he hecho yo para tener que aguantar esto?», respondí. Volvió a quedarse sin palabras. El ambiente en casa era asfixiante. Sabía que esta era la táctica de mi suegra. Quería usar esta tensión para desgastarme, para que yo no pudiera soportarlo más, y me fuera por mi cuenta. Y casi lo consigue. Estaba realmente agotada, pero no podía irme. Irme ahora sería como admitir que la culpa era mía. Tenía que quedarme y luchar hasta el final. La gota que colmó el vaso fue una tarde de fin de semana. Ese día tenía un gran pedido de exportación en mi taller, que había que terminar urgentemente. Trabajé en el taller, hasta casi las 10 de la noche. Cuando llegué a casa, la casa estaba oscura y fría. Mi suegra y Javier se habían acostado temprano, sin dejarme ni un trozo de comida. Fui en silencio a la cocina, pensando en prepararme unos fideos. Justo cuando encendía el fuego, Javier salió del dormitorio. No me preguntó si había comido o si estaba cansada. Sus primeras palabras fueron una acusación. «¿Sabías que mamá no se encontraba bien hoy? Has estado fuera todo el día y ni siquiera has llamado. Menuda nuera estás hecha. ¿Qué quieres decir con que mamá no estaba bien? Estaba perfectamente bien cuando me fui esta mañana. ¿Qué quieres decir con bien?». Le dolía la cabeza y estaba mareada toda la tarde. Tuve que faltar al trabajo para cuidarla en casa. Y tú, metida en tu taller, descuidando a tu familia. Cada vez se excitaba más. «¿Has terminado?». «No pude más». «Tu madre estaba enferma. ¿La llevaste al médico o fue otro de sus dramas?». «Dices que he descuidado a mi familia. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú por esta familia aparte de trabajar? Llegar a casa, mirar el móvil e ignorar a tu mujer y a tu hijo. ¿Tienes derecho a acusarme?». Mis palabras fueron como echar leña al fuego. Javier se puso pálido de rabia. Nunca le habían hablado tan directamente. «¿Te atreves a hablarme así?», gruñó. «¿Crees que solo porque ganas un poco de dinero puedes darme lecciones?». «Pues sí», grité. «Ese dinero lo he ganado con mi propio esfuerzo. No se lo he pedido a nadie. Y ese dinero me da derecho a ser respetada. No a aguantar tú. Y la actitud irracional y egoísta de tu madre. Mujer grosera». Perdió el control. Se abalanzó sobre mí. Me agarró por el cuello de la camisa y me empujó bruscamente contra la pared. ¡Pum! Mi cabeza golpeó con fuerza la fría pared de ladrillo. Mi visión se nubló. Mis oídos pitaban. Solo oí su gruñido. «He sido demasiado bueno contigo. Hoy voy a enseñarte modales». El dolor que empezó en la nuca se extendió por todo mi cuerpo, pero no era tan doloroso como el dolor de mi corazón. Me había pegado. El hombre al que había amado
el padre de mi hijo. Me había puesto la mano encima. Todo el afecto, hasta la última brizna de esperanza, se hizo añicos y se convirtió en polvo. Cuando abrí los ojos, lo vi levantando la mano para dar un segundo golpe, pero se detuvo. Su mirada estaba fija en un punto encima de la puerta, su rostro lleno de pavor y miedo. Seguí su mirada. En la esquina de la pared, una pequeña luz LED roja parpadeaba rítmicamente. Era la mini cámara de seguridad que había instalado en secreto unos días antes. Justo después de decidir que no cedería más, había previsto que una persona acorralada, como Javier, perdería el control de sus actos. Y tenía razón. Desde el momento en que me empujó y me tiró al suelo, hasta sus últimas palabras amenazantes, toda su acción violenta quedó claramente grabada. Se dio cuenta, la mano que había levantado bajó lentamente, y su expresión feroz se transformó en un miedo extremo. Tú, tartamudeó, retrocediendo unos pasos. Me apoyé en la pared y me levanté lentamente. El dolor seguía ahí, pero un sentimiento de victoria llenaba mi corazón. Sí, dije, señalando la cámara con una voz tan fría como el hielo. Todo está grabado. Gracias por proporcionarme la última y más poderosa prueba. No dije nada más. Me tambaleé hasta mi habitación y cerré la puerta. Me derrumbé en el suelo y me abracé la cabeza. Las lágrimas empezaron a brotar. Pero esta vez no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Esta batalla por fin había terminado, y sabía que yo sería la vencedora. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor agudo en la nuca y una determinación de hierro. Apenas había dormido anoche. Después de confirmar que el video estaba a salvo en la nube, pasé la noche planeando mi contraataque final. No más dramas, no más discusiones. Esta vez, usaría la ley y la verdad para acabar con todo. No fui al taller. En lugar de eso, llamé al abogado que Mateo me había recomendado, un viejo amigo suyo. Le conté todo el caso, desde el fraude del terreno hasta la agresión. De anoche, le envié todas las pruebas que tenía. Grabaciones, mensajes, fotos y, lo más importante, el vídeo de la cámara de seguridad. El abogado, después de revisarlo todo, dijo con voz confiada: Elena, con estas pruebas, no solo ganaremos el divorcio, sino que también podemos demandarlo por agresión, y a su madre por difamación y alteración del orden público. ¿Quieres llegar hasta el final? Quiero llegar hasta el final, respondí sin dudarlo. Quiero que paguen por todo lo que han hecho. Muy bien, empecemos. Ese mismo día, la demanda de divorcio y la denuncia penal fueron presentadas. En el juzgado y en la comisaría, todo se hizo de forma rápida y profesional. No necesité intervenir. El abogado se encargó de todo. Mientras tanto, en casa, Javier y su madre estaban aterrorizados. Sabían que tenía las pruebas, pero no sabían lo que iba a hacer. Mi silencio era más aterrador que cualquier insulto. Javier me llamó y me envió innumerables mensajes, a veces suplicando perdón, a veces amenazando. Elena, por favor, me equivoqué. Estaba borracho, no era yo. Perdóname esta vez. Si montas un escándalo, lo perderé todo. Si te atreves a denunciarme a la policía, no te dejaré en paz. No olvides que sigues siendo mi mujer. No respondí a ningún mensaje, simplemente los guardé en silencio, como prueba de su acoso, y llegó el día en que tuvieron que enfrentarse a la justicia. Una tarde, mientras estaba en casa con mi hijo, recibí un mensaje de Mateo. La policía ha ido a casa de tu suegra. Más que alegrarme, sentí alivio. El karma por fin había llegado. Según me contaron, cuando llegó la policía, mi suegra gritó y montó una escena, alegando que yo los estaba incriminando y perjudicando. Pero, ante la citación y las pruebas iniciales que presentó la policía, no pudo rebatir nada. Javier se derrumbó por completo. Cuando se lo llevaron, no opuso resistencia, simplemente los siguió en silencio, como un hombre sin alma. El incidente se convirtió en el mayor escándalo del barrio, la historia de la buena nuera, que sufrió violencia y fraude por parte de sus suegros.
corrió como la pólvora. Esta vez, nadie creyó las lágrimas de mi suegra. Toda la simpatía anterior se convirtió en desprecio e ira. Ellos mismos habían destruido lo que más valoraban, su reputación y su honor. Pero yo sabía que esto aún no era el final. La verdadera batalla se libraría en los tribunales, y yo estaba totalmente preparada para ello. No solo quería el divorcio, quería recuperar la custodia de mi hijo, todos los bienes que me pertenecían, y lo más importante, que se sometieran a juicio y pagaran por sus crímenes. Creo que la justicia debe prevalecer, no solo por mí, sino por todas las mujeres que sufren injusticias en silencio. Nuestro juicio de divorcio se fijó para un mes después. Durante la espera, me mudé de la casa que teníamos en común y alquilé un pequeño apartamento para mi hijo y para mí. Quería romper por completo con ese lugar, que me traía tantos recuerdos dolorosos. Mi vida empezó a volver a la normalidad. El taller seguía yendo bien, y mi hijo, al no vivir ya en un ambiente tan tenso, volvió a ser un niño alegre. Pero sabía que mis suegros no se quedarían de brazos cruzados, y como era de esperar, contrataron a un abogado de renombre y se prepararon para luchar hasta el final. Se negaron al divorcio, a la división de bienes, e incluso pidieron la custodia de mi hijo. Su argumento era que yo había tendido una trampa a la familia y los había calumniado, por lo que carecía de carácter moral para ser madre. Su audacia alcanzó nuevas cotas. El día del juicio, me enfrenté a ellos. Javier estaba demacrado, parecía 10 años mayor. Mi suegra seguía teniendo su expresión afilada y maliciosa. Su abogado empezó intentando desacreditarme. Afirmó que yo era una esposa infiel, que mantenía una relación inapropiada con Mateo. Presentaron nuestra reunión en la cafetería como prueba, pero mi abogado lo rebatió rápidamente. Presentó mensajes y grabaciones que demostraban que la reunión fue simplemente para intercambiar pruebas de la infidelidad de sus respectivos cónyuges, una colaboración entre dos víctimas. Luego llegó nuestro turno de contraatacar. Mi abogado empezó a presentar las pruebas. El vídeo de Javier agrediéndome se proyectó en una gran pantalla y toda la sala contuvo la respiración. La expresión feroz de Javier y sus palabras amenazantes lo decían todo. Mi suegra intentó excusarlo. Eso fue porque Elena lo provocó. Se portó de forma insolente y mi hijo se enfadó. Pero esa débil excusa no pudo ocultar la violencia evidente. A continuación, se presentaron las pruebas de la infidelidad, el fraude del terreno y la malversación de fondos. Con cada prueba que salía a la luz, los rostros de Javier y su madre palidecían. No se habían imaginado que yo lo habría recopilado, todo de forma tan minuciosa y perfecta. Cuando mi abogado finalmente presentó la denuncia penal, pidiendo que se les imputaran los delitos de agresión, difamación y fraude, se derrumbaron por completo. Mi suegra se desmayó en la sala del tribunal, y Javier se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Su actuación había terminado, y esta vez nadie podía salvarlos. ¿Cuál sería la sentencia final para ellos? ¿Y encontraría yo la verdadera paz después de todo esto? El juicio terminó con mi victoria absoluta. El juez, tras examinar todas las pruebas, dictó una sentencia impecablemente justa. El tribunal concedió nuestro divorcio. En cuanto a la custodia, considerando que el entorno familiar de los suegros presentaba numerosos factores perjudiciales para el desarrollo psicológico del niño, y especialmente el comportamiento violento del padre, el tribunal dictaminó que yo ejercería la custodia exclusiva de mi hijo, Ezequiel. Javier estaba obligado a pagar una pensión alimenticia mensual hasta que el niño cumpliera 18 años. En cuanto a los bienes, aunque la casa de propiedad conjunta se adquirió durante el matrimonio, dado que la mayor parte de la compra y los pagos mensuales provenían de mis ingresos, y considerando la malversación de bienes gananciales por parte de Javier para una inversión ilegal, el tribunal dictaminó que se me adjudicaría el 70% del valor de la casa. Él solo recibiría el 30%. Además, era responsable de devolver la totalidad de los 80.000 euros
que había retirado arbitrariamente del Fondo de Ahorro Conjunto. En el ámbito penal, el tribunal remitió todo el expediente al fiscal del distrito por los delitos de agresión y estafa. Javier se enfrentaría a un inevitable juicio penal. Mi suegra fue condenada a una fuerte multa por difamación y alteración del orden público. Se dictó sentencia y se hizo justicia. Salí del juzgado con el corazón ligero. Por fin, la pesadilla de tantos años había terminado. Había recuperado todo lo que me pertenecía, mi hijo, mis bienes y, lo más importante, mi honor y mi libertad. Poco después del juicio, Javier fue detenido para ser investigado. Mi suegra, tras pagar la multa y enfrentarse al desprecio y el ostracismo de familiares y vecinos, se derrumbó por completo. Intentó vender la casa de su pueblo natal para ayudar a su hijo, pero no pudo cambiar el resultado. Finalmente, Javier fue condenado a 3 años de prisión, un precio muy alto por su estupidez y su traición. Nuestra casa de propiedad conjunta también se vendió. Después de darle a Javier su 30%, según la sentencia del tribunal, con el dinero restante y mis ahorros, compré un apartamento de lujo en un barrio nuevo, tranquilo y seguro de Sevilla. Quería un comienzo completamente nuevo para mi hijo y para mí. Mi taller de confección, que se había visto afectado por el escándalo durante un tiempo, volvió a la normalidad y prosperó día a día. Mi reputación no solo no se vio afectada, sino que mejoró. Muchos clientes acudían a mí, no solo por la calidad de mis productos, sino también por admiración a mi fuerza y tenacidad. En cuanto a Sofía, después de que se revelara su verdadera cara, tampoco pudo vivir en paz en ese barrio. Tuvo que vender su casa y mudarse a otro lugar, para escapar del ridículo de la gente. Mateo también completó el proceso de divorcio. Se convirtió en padre soltero, criando a su hijo solo. De vez en cuando, todavía nos veíamos, no como amantes, sino como amigos y aliados, que habían superado juntos una gran tormenta. Compartíamos experiencias sobre la crianza de los hijos, y nos ayudábamos mutuamente en el trabajo. Había un entendimiento y un respeto especiales entre nosotros. A veces, me preguntaba si podríamos llegar a hacer algo más en el futuro. Pero no tenía prisa. Mi corazón había sufrido demasiadas heridas. Necesitaba tiempo para sanar. Por ahora, solo quería disfrutar de una vida tranquila con mi hijo. Una tarde, mientras jugaba con mi hijo en el parque, recibí una carta. El remitente era Javier. Escribía desde la cárcel. Dudé un momento, pero la abrí y la leí. La carta era larga, la letra torcida. Escribía sobre su arrepentimiento y las dolorosas noches en prisión. Pedía perdón y una oportunidad para empezar de nuevo. Decía que cuando saliera, se dedicaría a compensarnos a mi hijo y a mí por todo. Leí la carta hasta el final sin sentir nada. Perdonar, quizás algún día lo haga, pero será por mi propia paz interior. No para darle una oportunidad. El amor y la confianza, una vez rotos, no se pueden volver a pegar. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. El pasado había quedado atrás. No quería que interfiriera más en mi vida presente. Me volví para ver a mi hijo, que jugaba feliz en el tobogán. Una felicidad sencilla llenó mi corazón. Esta era la vida que quería, no una vida de riqueza y lujo, sino una vida tranquila con las personas que amo, y sabía que me lo merecía. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. La vida de mi hijo y la mía habían cambiado mucho. El pequeño apartamento de antes era ahora un hogar cálido y acogedor que habíamos decorado a nuestro gusto, lleno de risas. Mi hijo Ezequiel ya era un apuesto alumno de 3º de primaria. Era muy buen estudiante y tenía un talento especial para el dibujo. Al ver sus coloridos dibujos, sabía que su alma había sanado completamente. De las heridas del pasado, mi taller de confección se había convertido en una pequeña empresa de moda, con marca propia, el hilo del legado. Ya no tenía que cargar con todo yo sola. Tenía un equipo de empleados apasionados y con talento a mi lado. Mi vida era ajetreada ahora, pero llena de sentido. Encontré la alegría en el trabajo,
en crear productos hermosos y en dar empleo a muchas otras personas. Mi relación con Mateo también había entrado en una nueva fase. Después de mucho tiempo como amigos, nos dimos cuenta de que entre nosotros no solo había compasión, sino también amor. Un amor construido sobre la comprensión, el compartir y el respeto. Me propuso matrimonio y acepté. Nuestra boda no fue ruidosa ni ostentosa. Fue una celebración pequeña, cálida, con nuestros familiares y amigos más cercanos. Ezequiel y el hijo de Mateo se convirtieron en hermanos, que se querían y cuidaban mutuamente. Juntos formamos una nueva familia. Una familia que, aunque no era perfecta, estaba siempre llena de amor y respeto. A veces me llegaban noticias de gente del pasado. Javier salió de la cárcel. No se quedó en la ciudad. Se fue a vivir con su madre, a un pequeño pueblo de la Andalucía rural. Mi ex-suegra, según dicen, se había debilitado y su mente se había nublado por los sucesivos golpes. Ya no insultaba. Solo se sentaba en silencio en un rincón de la casa. Quizás ese fue su mayor castigo. Supe que Sofía se había casado con otro hombre, en un estado lejano, y vivía una vida normal. El torbellino de odio y traición por fin había terminado. Todos habían pagado por sus errores y habían encontrado su propio camino. Una tarde de fin de semana, toda nuestra familia fue de picnic al parque de María Luisa, bajo el cálido sol dorado, viendo a los dos niños correr por el césped y a mi esposo pelándome tiernamente una manzana. Sentí una paz total. El pasado me había enseñado una lección muy cara sobre el valor del amor, el matrimonio y la autoestima. Había caído, me había desesperado, pero fueron esas mismas dificultades las que me convirtieron en la mujer que soy hoy, una mujer fuerte, independiente, que sabe quererse a sí misma. Sonreí una sonrisa genuinamente feliz. Sabía que habría muchos más retos en el futuro, pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía un verdadero hogar al que volver, un remanso de paz, y sé que mientras haya amor y confianza, podremos superarlo todo juntos. Mi vida, después de la tormenta, por fin había visto el arco iris. ¡Qué historia tan intensa! Gracias de corazón por quedarte conmigo hasta el final. Es increíble cómo la vida puede cambiar en un instante, pero la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino. Si te has quedado con ganas de más y te ha removido algo por dentro, haz clic en el video que ves ahora en pantalla. Te prometo que la siguiente historia es igual de impactante y no te dejará indiferente. ¿Sientes que alguien más necesita escuchar esto? Compártelo. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para sentirnos menos solos y recordar nuestro valor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Aquí, siempre hay espacio para la verdad y para esas historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Cuídate mucho.